Bueno, hoy día vamos a comenzar este nuevo ciclo de estudio que se llaman los atributos de Dios. Y primero que nada es un estudio que seguramente vamos a tener harto tiempo en él. Y el día de hoy vamos a hacer la introducción y un poco también dar las razones por las cuales hacemos este estudio. Al igual que el estudio de Apocalipsis, que fueron varios meses, ¿no es cierto? Había un propósito por el cual lo hicimos. Y lo primero es que en el fondo nosotros debiéramos saber que aunque teológicamente se enseña como atributos de Dios, la palabra atributo es algo genérico, porque es algo atribuible a alguien, puede ser bueno o malo. Entonces en el caso de Dios siempre se habla de las virtudes de Dios, ¿ya? En términos como más puros. Obviamente si nosotros hablamos de atributos de Dios suponemos que son todos buenos, correctos, ¿no es cierto? Virtudes. ¿Por qué? Porque hay mucha información de repente al respecto de esto, pero finalmente nosotros nos quedamos con un modelo sui generis que es un poco de todo lo que existe, porque obviamente estudiar los atributos de Dios es algo que siempre va a ser incompleto, ¿ya? Porque los atributos de Dios no se encuentran todos dentro de la Biblia. Recuerden que la Biblia es un libro, es una revelación. No está todo Dios entre Génesis y Apocalipsis, está lo que necesitamos nosotros como revelación. Entonces, lo mismo sucede con el tema de los atributos. Vamos a trabajar sobre la base de los más trascendentales, por así decir, por decir alguna palabra, pero de los cuales se derivan muchos otros más, ¿ya? Ahora, el primer capítulo que está ahí, con el que inauguramos el estudio, se llama Conocer a Dios, que es el propósito principal del estudio. ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que es conocer a Dios en relación con los atributos, con sus atributos? La realidad de las cosas en el mundo cristiano, y por favor excluimos de esto a las personas que no son nacidas de nuevo, que no son cristianas. Obviamente ellos están muertos espiritualmente y su visión y su conocimiento de Dios no es correcto. Y para poder saber qué es lo que no es de Dios. Claro. Ahora, ¿por qué decidimos estudiar esto? Porque la realidad es que el pueblo de Dios, y aquí hablo en términos generales, desconoce a su Dios. El pueblo de Dios tiene una relación principalmente sentimental con Dios, pero no una relación escritural, ¿no es cierto?, ni una relación en función de las virtudes de Dios, sino que la relación con Dios es una relación más bien de carácter sentimental. No es, desgraciadamente, infrecuente escuchar personas que se llaman cristianos, que son cristianos y que dicen estoy enojado con Dios, ¿no es cierto? O Dios no me ha respondido, o Dios acá, o Dios allá, ¿no es cierto? Y lo toman como una relación de carácter sentimental, una relación de amor, odio, feliz, triste, ¿me entiendes? Entonces, esa es la relación que el pueblo de Dios tiene y por eso es que pululan todos estos tipos de lugares donde se exacerba eso. Porque la gente tiene una relación, o quiere, o en su mayoría, tiene hoy día una relación más bien sensual con Dios. Cuando digo sensual o sensorial, no, me estoy refiriendo no solamente al aspecto sexual, y de hecho no es así, sino que al sentir a Dios, al experimentar en los 5 sentidos la presencia de Dios. ¿No es cierto? Entonces alguien puede decir, aquí sí que está Dios, aquí no está Dios. Y ese es más o menos el tipo de relación que existe del pueblo de Dios con nuestro Dios, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta que es porque justamente no conocemos escrituralmente a nuestro Dios. Jeremías 9:24 es un estudio también que siempre vamos a estar faltos porque Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. entonces está diciendo ahí, alábese en conocerme. Eso significa, ¿no es cierto?, que de todas las cosas que nosotros hacemos en la vida, para un hijo, una hija de Dios, la más relevante, la más importante, obviamente no la única, la más importante, la más relevante y la que va en definitiva a
dictaminar las directrices de todos los demás es conocer a Dios. Conocer a Dios. ¿Ya? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, no la muerte eterna. La muerte eterna va a ser lamento eterno. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Vale decir que en la otra vida vamos a seguir conociendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Infinito, ¿no es cierto? Entonces, el propósito del estudio es justamente conocer a nuestro Dios, profundizar en virtud de sus atributos, y al conocer a Dios, como lo debemos conocer en cuanto a su revelación, lo primero que vamos a lograr nosotros hacer correctamente es relacionarnos con Él. ¿Ya? Relacionarnos con Él. Nuestra incluso impronta frente a Él como nuestro Dios va a ser distinta. Va a ser distinta. Porque muchos tienen una relación con Dios como el Dios amigo, mi partner, mi compañero, el de arriba. Entonces, muchas cosas que son visiones de Dios que son no solamente incompletas, sino que tampoco son escriturales. Él nos llama a su amigo. ¿Entendí? Él nos llama a su amigo. Y de hecho lo somos. Pero la relación no es una relación horizontal, es una relación vertical. ¿Ya? Y eso es lo primero que el cristiano tiene que asumir. Él tiene una relación vertical con nosotros. Por su bondad, por su amor, se relaciona con nosotros de manera amistosa, amorosa y todo lo que sabemos, ¿no es cierto? Pero es nuestro Dios. ¿Por qué es que yo sé que la relación que la mayoría de los cristianos tiene con Dios es una relación horizontal? Porque más bien no le hacen caso que le hacen caso. Son sugerencias y no ordenanzas. Entonces, eso es lo que marca una relación horizontal. ¿Por qué? Porque en definitiva hay cosas que Dios me dice, ¿no es cierto?, pero que yo evalúo si las hago o no las hago, o las evalúo cómo las hago, cuándo las hago. Sé que tengo que hacer esto, pero yo sabré cuándo, cómo, dónde, ¿me entiendes? Es una relación horizontal y es una relación equivocada, y esa es la primera gran falencia que tenemos nosotros en relacionarnos con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios. Y ahí uno aprende a valorar más aún por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Ya? Vamos a hacer la división, ¿no es cierto? Hoy día es una introducción del concepto de los atributos de Dios, separándolo en dos grandes grupos. Primero, atributos de su naturaleza, ¿ya? De su naturaleza como Dios. Estos atributos son únicos y absolutos. Únicos y absolutos, ¿ya? O sea, Dios no es medio eterno, no es... Y además son incomparables y son insondables. Insondables, incomparables. No tengo un punto de comparación. Yo soy un ser finito, creado, dependiente, ¿no es cierto? 3/4 partes ciego, 3/4 partes sordo y el resto mudo. Entonces, cuando hablamos de un Dios, por ejemplo, todopoderoso, yo no tengo un referente, ¿no es cierto?, en mi sistema de vida, en lo que yo conozco, y tampoco puedo sondear plenamente qué es lo que significa. ¿Me entiendes? O sea, perderíamos la vida tratando de entender el concepto de eterno como atributo de Dios, porque no lo entendería. Y estos son los atributos que nosotros aceptamos por fe. Aceptamos por fe. Él dice que es todopoderoso y nos lo demuestra en el tiempo a través de la relación que tenemos con Él. Pero yo no pienso que puedo entender en plenitud lo que significa todopoderoso. Puedo definirlo, pero no puedo entenderlo en plenitud. ¿Por qué? Porque no tengo ningún referente ni tengo tampoco la capacidad para sondear esa profundidad. ¿Ya? Entonces, algunos de los atributos naturales de Dios, incomparables, insondables, son invariabilidad, que también significa inmutabilidad. No cambia, no muta. Es
el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuál es una característica muy propia de nosotros los seres humanos? Que cambiamos, que nos levantamos con la pata izquierda, que vamos envejeciendo, que todo cambia, nosotros cambiamos, nuestro entorno cambia, todo cambia. Entonces, invariabilidad, Él no cambia nunca. Y esto cuando lo empiece a aplicar al resto de los atributos de Dios, entonces voy a poder entender, ¿no es cierto?, reconocer, aceptar y agradecer que Él me ama igual ayer, igual hoy día, igual mañana. No me ama menos porque hice algo o me ama más porque no hice algo. Su amor es siempre igual, no varía, ¿ya? No varía. Ilimitado o infinito también. Ilimitado, infinito, eterno. Nosotros somos seres sempiternos. Tuvimos un principio, no vamos a tener final, ¿no es cierto? Porque estamos para la vida eterna. Pero Dios es eterno, sin principio, sin final. No hay una medida de tiempo que podamos nosotros aplicarle a Dios. Omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Todo lo sabe. Sabe lo que tú estás pensando en este momento, lo que estás sintiendo en este momento y lo que vas a sentir pasado mañana, en 3 años más, en 5 años más y hasta el último día de tu vida. Lo sabe antes que pase. Entonces, cuando yo voy entendiendo esto lo vamos a tratar por separado. Hoy día estamos haciendo la introducción. Entonces, ¿por qué digo que la gente cristiana, los cristianos, no conocemos bien a nuestro Dios? Porque podemos nombrar todo eso, pero basta que nos pase cualquier cosa y nos tirita la estantería. O sea, no es tan todopoderoso. Y muchos cristianos hasta cometen pecado porque no creen que Dios pueda solucionarle el problema. No creen que Dios pueda darle un trabajo. No creen que Dios... Entonces, en realidad, hagamos esto nomás y total... O neguemos esto para que no nos echen, o hagamos esto. Entonces, ¿por qué? Porque estamos en definitiva entendiendo, y por favor es un ejemplo, si quieren lo olvidan, pero es por tratar de decir una cosa que a nosotros nos falta eso. O sea, y cada uno de estos puntos tiene el propósito de que cuando los tratemos y los trates tú de manera personal, en tu tiempo personal con Dios, aumentes la fe, confíes más en Dios. Él está en control de todo, sabe todo. Él es creador, ¿no es cierto? Nosotros moldeamos a partir de algo ya creado, pero Él es creador de la nada. Él es soberano. ¿Es soberano de la iglesia nomás, de los cristianos? No, es soberano de todo. De todo. Entonces, Él tiene control de todo, sabe todo, ve todo. No solamente el pasado, lo que está pasando, sino lo que va a pasar hasta el último segundo de nuestra vida. ¿Cómo cabe eso en nuestra cabeza? No cabe. No cabe. ¿No es cierto? Es imposible procesar. Pero Él es así. Él es así. Entonces, comienzo a tener una imagen en mi corazón y en mi mente más correcta de quién es Dios. Entonces ya no es el tatita ni... Es todo. Es todo. Inescrutable. ¿Qué significa? Que nadie puede... Claro. Nadie puede cuestionar las cosas de Dios. Él es inescrutable. Entonces, esos son algunos de los atributos que pertenecen a Dios, a su naturaleza, y que están en la categoría de incomparables e insondables. ¿Ya? Eso significa, vuelvo a insistir, que no tenemos nosotros un punto de referencia y que no tenemos tampoco la capacidad de entenderlo en plenitud. ¿Ya? Pero sí de creer que es así. Sí de creer que es así. ¿Ya? Otro de sus atributos, ¿no es cierto?, es su autoexistencia. Tiene su origen en sí mismo. Esto también para nosotros es una situación que escapa a nuestra capacidad de pensamiento. Él no tuvo un comienzo, no tiene un final, siempre existió y existirá. Entonces, cuando alguien te pregunte, ¿pero quién creó a Dios? Ni te molesta en responder esa pregunta porque no tiene respuesta. ¿Ya? No tiene respuesta.
¿Ya? Y normalmente las personas que hacen esa pregunta no tienen la intención necesariamente de buscar a Dios. ¿Ya? Entonces, Él existe en sí mismo, siempre ha existido, siempre va a existir, nunca ha cambiado, nunca ha variado. Juan 5:26 dice: Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Jesucristo, siendo Dios, ¿no es cierto?, tenía vida en sí mismo. Nosotros no tenemos vida en nosotros mismos, nosotros dependemos de, ¿no es cierto? Por la bondad del Señor, estamos hoy día aquí, estamos vivos, y si mañana despertamos, sigue siendo por la bondad de Dios. Cuando conocemos a Dios más profundamente, nosotros también aumentamos nuestra gratitud hacia Él. Y aprendemos a apreciar con gratitud las cosas que gran parte del pueblo de Dios da por sentado. Da por sentado. Entonces, Él tiene existencia en sí mismo, es todopoderoso, todo lo que hemos visto anterior. Él es absolutamente independiente, no depende de nadie, de nada ni de nadie. Aquí puse algunos aspectos. Pensamiento, Romanos 11, 33, 34. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Ya, esto dice que Él, su pensamiento es soberano, es pleno, es total. ¿Quién le va a dar un consejo? Por eso es que una de las cosas que también tenemos que empezar a nosotros a derrumbar es que a Dios no le interesa nuestras propuestas, nuestros sueños, ninguna cosa, ni nada. No les interesa que le propongamos cosas. A Dios le interesa que le obedezcamos. ¿Ya? Él quiere que le obedezcamos. No, Dios no viene a cumplir tus grandes sueños o mis grandes sueños. Ni Dios se va a acoplar a mis sueños, ni nada por el estilo. Dios no le interesa lo que el ser humano piensa desde el punto de vista de que Él ha decretado una voluntad. Y yo digo, mira, yo quiero hacer esto para Dios, yo quiero hacer esto para Dios. Primero uno tiene que realmente preguntar, si Dios quiere hacer algo contigo y tú lo estás buscando, Dios lo va a poner en tu corazón y va a abrir todas las cosas como corresponde. Pero lo primero que quiere es que le conozcamos. Si tú me preguntas cuál es la voluntad de Dios, que le conozcamos. Que le conozcamos. Entonces, conocemos verdaderamente a Dios, eso va a influir también en nuestra oración. Está comprobado que gran parte del porcentaje de la oración del pueblo de Dios es una oración estéril. Porque está mal enfocada. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Porque no confía en Dios. Porque no lo conoce. Y como no conoce a Dios y no confía en Dios, el centro de la oración del promedio del cristiano es la añadidura. La añadidura. Y no el conocer y buscar a Dios. Porque no sabemos tampoco cómo conocer y buscar a Dios. Entonces nos centramos en la añadidura. ¿Y qué dice la Biblia? O sea, podríamos decir nosotros inmediatamente, Él prometió hacerse cargo de esto. Y de hecho lo ha hecho, aún sin nosotros, hacer nuestra parte. Porque Él no cambia. ¿No es cierto? Pero eso nos está privando a nosotros de realmente entender, conocer y vivir una vida, ¿no es cierto?, realmente que agrade a Dios. Una vida que agrade a Dios. Entonces su pensamiento es independiente. Su voluntad, Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nunca crean ni creamos que Dios nos consideró en algún sentido para darnos salvación. Eso no es el amor de Dios. Justamente porque no somos nada, su amor es tan maravilloso. Es la esencia de la gracia. No tenemos mérito alguno. Somos nada. Nada. Y esto no es para que tengamos problemas de autoestima. No, porque es otra la cosa. Justamente al conocer quién soy, al conocer quién es, recibo libertad. Libertad para ser quien soy. Para que Dios me moldee, Dios me use. No tengo que demostrarle a Dios quién soy.
Él sabe quién soy y me ama como soy y a pesar de lo que soy. Entonces Él dice, considera a la gente nada. No hay ni quien se tenga su mano y diga qué hace. Vamos a tener entendimiento sobre esto porque entonces alguien podría tomar ese texto, sacarlo de contexto y ser un pretexto para decir, ¿sabes qué? Yo no oro porque ¿para qué saco con orar si Dios ya sabe quién va a ser su hijo, ya sabe quién esto, ya sabe que eso? ¿Me entiendes? Esa no es lo que la Biblia nos dice. Nos está dando las características de un Dios que nos ama y en su amor nos hace partícipes de su plan. Pero la elección o la razón por la cual Dios llegó a nuestra vida no tiene que ver con nuestros méritos, en absoluto. No tiene que ver con nuestros méritos porque no lo tenemos. No los tenemos. Él nos considera a todos los habitantes de la tierra nada. Nada. ¿Ya? Y su poder. Esto es al revés de lo que muchas veces se piensa y se enseña. Eras tan valioso para Dios que Dios vino a morir por ti. No fue esa la razón por la cual murió. Ese sería el amor del mundo. El amor de Dios es maravilloso porque cuando no merecíamos nada, cuando somos enemigos de Dios, cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él muere por nosotros. Eso es lo sobrenatural. Salmo 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que quiso, ha hecho. ¿Ya? Muchas veces la gente se pregunta, bueno, uno a través de la oración podrá cambiar la voluntad de Dios. ¿Podrá? Entonces, ¿para qué orar? Pero solamente como un anticipo, la oración no cambia a Dios, la oración nos cambia a nosotros. Entonces, es otro el sentido. ¿Ya? Tú tienes que mover la mano de Dios, cosas, aberraciones, blasfemias que uno puede escuchar, que no es así. Él es todopoderoso, es soberano. Todo lo que Dios ha hecho, en fin, todo lo que hemos estado viendo hasta acá. Entonces su pensamiento, su voluntad, su poder. Nosotros nos sujetamos a este Dios y Él nos toma y somos barro en sus manos y Él hace algo útil para su propósito, ¿no es cierto?, de nuestra vida, ¿ya? Entonces, tenemos después el otro gran bloque que son los atributos del carácter, que son los atributos morales, diríamos, de Dios, ¿ya? Y estos atributos, a diferencia de los anteriores, son transferibles y son el fruto a desarrollar, ¿ya? Cuando Dios creó al ser humano y creó al ser humano cuerpo, alma y sopló su espíritu, Dios le entregó al ser humano, porque se recuerdan que la esencia de la creación del ser humano era que el ser humano, como ser superior de la creación, plasmara los atributos morales de Dios en la administración de la creación, que el hombre sojuzgue la tierra, que este gobierne sobre los peces, esto. ¿Cómo es que tenía que hacerlo? Mostrando y plasmando la imagen moral de Dios, no la imagen natural de Dios, porque no nos hizo eternos, nos hizo como creación, ¿no es cierto? No nos hizo dioses, pero sí nos dio toda esta batería de cosas que nos diferencian de el resto de la creación, ¿no es cierto? Pero que al momento de pecar el ser humano perdió aquello que lo sostenía, que era la presencia de Dios en las personas del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Perdimos el Espíritu. Entonces todos estos atributos se transformaron en características caídas. Y sí, el ser humano tiene amor, pero no el amor de Dios. El ser humano ama egoístamente. El ser humano ama lo que le gusta, lo que le conviene, lo que le atrae, lo que le satisface, ¿no es cierto? El amor de Dios no es así. El ser humano puede tener misericordia, claro que sí, puede tener perdón, pero no olvido. Puede, ¿no es cierto?, tener una sabiduría, y de hecho la tiene. En fin, puede tener una vida religiosa que asemeje a la santidad. El ser humano también tiene ira, pero la ira de Dios es un atributo, fíjense que está dentro de los atributos morales. Bueno, eso tenemos que conocer bien a Dios. Pero estos atributos morales vuelven
a tener la capacidad de desarrollarse como un fruto espiritual cuando tú y yo hemos nacido de nuevo, y el Espíritu Santo entonces ahora toma y comienza a tomar control de nuestra vida cuando le vamos permitiendo que el Espíritu Santo se vaya haciendo cargo de las distintas habitaciones de nuestro ser. Entonces le pasamos la habitación del amor y el Espíritu Santo va a empezar a enseñarnos a amar como Dios ama. Ámense unos a otros, dice el Señor Jesucristo, como yo los he amado, ¿no es cierto? Perdónense unos a otros como yo los he perdonado, ¿no es cierto? Cuando Pedro le preguntó, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Él estaba esperando una cifra. Si le decía 50, entonces decía ya 49, te queda una. Te queda una. ¿Ya? Entonces, en la situación, digamos, como fruto de Dios es totalmente distinto. Y eso tiene un tamaño que no lo podemos medir y no sabemos dónde, hasta qué punto puede llegar a crecer. ¿No es cierto? Entonces, el tema del perdón, ¿por qué nosotros, y estos temas seguramente nos van a llevar más de un miércoles, el tema del perdón es una situación que pienso yo, en lo personal, en el pueblo de Dios, todavía es de carácter parcial. Todavía es de carácter parcial porque no conocemos a Dios y porque perdonamos todavía de manera natural. ¿Y dónde se nota eso? En el esfuerzo que hacemos. ¿Ya? O sea, no nos fluye la cuestión. ¿Ya? Entonces, pero ultra condicionado. Y aunque no lo digamos de boca, basta que en un momento determinado se salga algo ahí ¡fua! Y florece todo como si nunca hubiese ocurrido nada. Y eso es porque perdonamos humanamente, porque no conocemos a Dios, porque no confiamos que Dios puede darnos un perdón que no conocemos, que no tenemos, ¿no es cierto? Y que es absolutamente sobrenatural. Es sobrenatural. Por lo tanto, no puede estar enmarcado dentro del concepto de la naturaleza. Lo mismo el concepto de justicia, verdad, en fin, que son atributos morales que ahora nosotros como hijos de Dios los desarrollamos a partir del fruto del Espíritu. Por eso es que sabiamente la Biblia dice, ¿no es cierto?, el fruto del Espíritu y no dice los frutos. El fruto, porque es un fruto con todas estas características. Porque a nosotros nos gustaría que fuera el fruto y fueran distintos frutos en un árbol. Entonces uno podría decir, claro, yo el fruto de la benignidad lo tengo, pero está súper lindo, pero el de la paz está chuñuscado. Y no puede, o sea, no es así como es que todo va creciendo. Si yo tengo paz, amor, paciencia, benignidad, ¿no es cierto? Todos se están desarrollando en una medida equilibrada, ¿no es cierto? Equilibrada. Porque es el Espíritu Santo quien lo está haciendo. Lo que vamos a ver la próxima semana, vamos a partir con algunos nombres en la Biblia que se asocian a los atributos de Dios. Nombres que la nación de Israel principalmente le colocó a Dios. Él no se puso El Shaddai. Lo llamaron El Shaddai justamente haciendo alusión a uno de los atributos, por ejemplo. Entonces vamos a ver algunos de estos atributos la próxima semana en los nombres de Dios. Pero el día de hoy era principalmente este tema de la introducción y de entender que, pese a que es un tema, entre comillas, conocido, es desconocido la verdad de las cosas, o por lo menos superficialmente conocido solamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la realidad del pueblo de Dios demuestra eso. Cuando yo hablo del pueblo de Dios me refiero en términos generales. O sea, un pueblo de Dios que, y por favor esto es una crítica, solamente es decir las situaciones que uno ve que sucede. Te digo una cosa, por lo menos el pueblo de Dios que llama a una emisora radial X, ¿no es cierto?, el 80% está amargado. Está amargado, está deprimido, está en el suelo. Entonces, ¿dónde es Dios Todopoderoso, todo esto? O sea, el cristiano se entristece, claro que sí, pues hay situaciones que te entristecen, todo, pero estamos hablando de gente amargada. Gente amargada. Gente realmente que tú decís, ojalá no salieran al aire. Entonces, y todo gira, y por eso, y más encima, todos estos sistemas de ministerios apóstatas que ensalzan eso, entonces hace que la persona realmente, en su desconocimiento de Dios, trate a Dios o se relacione con Dios emocionalmente, equivocadamente, ¿no es cierto? Y en ignorancia ese Dios.
Eso. Claro, hay cristianos que todavía, por ejemplo, cuestionan a Dios porque mandó a matar a todos los amalecitas. Y dicen, no, yo con el Dios del Antiguo Testamento no me relaciono bien, yo me relaciono bien con Jesús. Pero es el mismo del Antiguo Testamento. Eso es por desconocimiento, por ignorancia, por esto. Y por último, si no entendiera y él dijo que era así, tenía que ser así. Y la pregunta es, ¿dónde están los niños amalecitas? En el cielo, el mejor lugar, lo mejor que le puede hacer Dios es haberlo eliminado. Entonces conocemos todo, cuando conocemos el plan de Dios, nosotros entendemos lo que está sucediendo. No lo explicamos, porque la explicación, ¿no es cierto?, sobre todo a un inconverso, no es algo que va a entenderlo, ¿me entiendes? Pero es algo que Dios está permitiendo. Pero si tú y yo sabemos que la Biblia dice que Damasco va a desaparecer, que antes que venga el anticristo, Siria va a estar completamente en el suelo, ¿no es cierto?, Damasco es la ciudad más antigua, es antes que Jerusalén incluso, sabes que se está desarrollando algo que va a ser así. Se mete a Estados Unidos, no se mete a Estados Unidos, hagan lo que hagan, va a suceder exactamente igual. Que es el propósito también de esto, como lo dijimos anteriormente, conocer a Dios, y que el pueblo de Dios aprendamos a confiar en Dios, realmente a confiar en Dios. Esto no se trata de ser arriesgado, ni decir Dios está conmigo, así que voy a caminar sobre esta cuerda, si me caigo es voluntad de Dios. No es esa, no son esas cosas dantescas que muchas veces se tratan de, sino que realmente cuando estamos en el Señor, conociendo al Señor y confiamos en el Señor, vivimos en paz y tranquilo. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Ya? Vivo confiado. Hago todo lo que tengo que hacer, ¿no es cierto? Y si las situaciones, si tengo que poner una protección a una ventana, la coloco, alguien decir, oye, bueno, creí o no creí en Dios, mira, tiene una protección en la ventana. Esas bajezas no, esas bajezas no. O sea, yo confío en Dios. Confío en Dios. ¿Me entiendes? O sea, hay cosas que son de sentido común, ¿me entiendes? De sentido común, claro, mira, yo soy, así que voy a atravesar este campo de batalla donde hay fuego cruzado, ¿no es cierto? Y si es de Dios me matan. Vaya a caer fulminado ahí y a Dios arriba te va a agarrar a patada por tonto, porque todavía no era tu hora. ¿No es cierto? No son esos desafíos infantiles de la cosa. Estoy diciendo, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? Por ejemplo, hay gente, voy a decir que en un momento determinado puede ser, ¿sabes qué? Pucha, no, yo no me subo a los aviones, tengo terror. Son esos terrores, por ejemplo, así que, claro, o yo no me gusta viajar, está bien, o sea, puede elegir todo esto, pero que si tuvo que viajar de noche, va a viajar, pero completamente, confiar en Dios, Él tiene control de todo, Él sabe lo que va a pasar, yo soy su hijo, estoy en sus manos, Él tiene la entrada y tiene la salida, ¿no es cierto? Él tiene la provisión, tiene esto. Y no es un proceso, es un ejercicio, es como el tema cuando los niños son chicos. Yo siempre le he compartido, o sea, yo pasé un tiempo de mucha aprensión. Yo de repente estaba en el hospital y pescaba el auto y me iba al International, en ese tiempo quedaba ahí en la avenida, en Cuatro Esquinas, y miraba por los pinos ahí y estaban los niños, ya, está listo, y me iba. ¿Cachai? Entonces, tenía que entregarle mis hijos a Dios también. Entonces, imaginaba cosas y todo. Y era así aprensivo. O sea, obviamente hoy día lo digo después de más de 20 años, pero en su momento yo lo tenía guardado como para mí, ¿no?